Al entrar Jesús en Jerusalén, la ciudad entera se agitó y preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondía, este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el área del templo y echó fuera a todos los que estaban comprando y vendiendo allí. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Ciegos y cojos se le acercaron en el templo, y él los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los niños que gritaban en el área del templo, Hosana al hijo de David, se enfurecieron, y le decían, ¿oyes lo que están diciendo estos niños? Sí, respondió Jesús, ¿no han leído nunca? De labios de niños y de lactantes, ¿has hecho brotar perfecta alabanza? Y dejándolos, salió de la ciudad hacia Betania, donde pasó la noche. Al día siguiente de madrugada, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Viendo una higuera junto al camino, fue hacia ella, pero no encontró en ella sino solo hojas. Entonces le dijo, que nunca jamás vuelva a brotar fruto de ti. E inmediatamente la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, se quedaron asombrados y decían, ¿cómo se ha secado la higuera tan deprisa? Jesús respondió, yo les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que podrán decir a esa montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, y así se hará. Si tienen fe, obtendrán todo cuanto pidan en oración. Jesús entró en el pórtico del templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús respondió, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me responden a ella, les diré con qué autoridad estoy haciendo esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a deliberar entre sí y decían, si respondemos que del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creyeron? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces les dijo Jesús, tampoco yo les diré con qué autoridad estoy haciendo esto. ¿Qué les parece? Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, contestó, pero después cambió de opinión y fue. Luego el padre fue al otro hijo y le dijo lo mismo. Él le respondió, voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que el padre deseaba? El primero, respondieron ellos. Les dijo Jesús, les aseguro que los cobradores de impuestos y las prostitutas están entrando en el reino de Dios por delante de ustedes, porque vino Juan a ustedes a mostrarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los cobradores de impuestos y las prostitutas le creyeron, e incluso, después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La cercó, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Luego, arrendó la viña a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores a recoger los frutos que le pertenecían. Los labradores echaron mano de sus siervos, azotaron a uno, asesinaron a otro y apedrearon a un tercero. Después les envió a otros sirvientes, en mayor número que antes, y los labradores los trataron de la misma manera. Por último, les envió a su propio hijo diciéndose, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Así pues, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará a los labradores aquellos? Ellos respondieron, a esos perversos los destruirá de mala manera, y arrendará su viña a otros labradores que le den su parte al tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha sido hecha piedra angular. El Señor es quien lo ha hecho, y es maravilloso a nuestros ojos. Por tanto, yo les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes
y será entregado a un pueblo que producirá su fruto. El que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, y aquel sobre quien ella caiga quedará pulverizado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que se refería a ellos, y buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, porque el pueblo lo tenía por profeta. Capítulo 22. Jesús volvió a hablarles en parábolas diciendo: El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus sirvientes a los que habían sido invitados al banquete, a decirles que vinieran, pero ellos se negaron a venir. De nuevo, envió a otros sirvientes y les dijo: Digan a los que han sido invitados, que ya he preparado mi banquete. Ya están muertos los terneros y las reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron ningún caso y se marcharon, uno a su finca, otro a su negocio. Los restantes echaron mano de los sirvientes, los maltrataron y les dieron muerte. El rey se llenó de ira y envió sus ejércitos a destruir a los asesinos aquellos y a prender fuego a su ciudad. Luego dijo a sus sirvientes: El banquete de bodas está listo, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan pues a las esquinas de las calles e inviten al banquete a todos cuantos se encuentren. Así pues, los sirvientes salieron a las calles y reunieron a cuantos hallaron, tanto buenos como malos, y se llenó de invitados la sala del banquete nupcial. Pero cuando entró el rey a ver a los invitados, notó que uno de ellos no llevaba puesto el traje de boda. «Amigo», le dijo, «¿cómo has entrado aquí sin el traje de boda?» El otro enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: «Átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde será el llorar y el rechinar de dientes. Porque muchos son invitados, pero pocos son escogidos». Entonces los fariseos se fueron a tramar cómo tenderle una trampa con sus mismas palabras. Le enviaron a unos discípulos de ellos junto con los herodianos que le dijeran: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Tú no te dejas influir por nadie porque no te fijas en el aspecto exterior de las personas. Dinos pues tu opinión. ¿Es lícito pagar los impuestos al César o no?» Pero Jesús, conociendo sus malas intenciones, les dijo: «Hipócritas, ¿por qué intentan tenderme una trampa? Muéstrenme la moneda que usan para pagar el impuesto». Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» «Del César», le respondieron. Entonces él les dijo: «Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se marcharon. Aquel mismo día, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, vinieron a él con una pregunta. «Maestro», le dijeron, «Moisés dijo que si muere un hombre sin dejar hijos, tiene que casarse su hermano con la viuda y darle hijos a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el primero y murió, y como no había tenido hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercero de los hermanos, y así hasta llegar al 7º. Después de todos ellos, murió la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella la esposa, puesto que los 7 se casaron con ella?» Jesús respondió: «Están equivocados, por no saber las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección, ni ellos se casarán, ni ellas serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de muertos, sino de vivos». Cuando la multitud oyó esto, se asombró de su enseñanza. Enterados los fariseos de que Jesús había callado a los saduceos, se reunieron. Uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos en la ley?» Jesús contestó: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Ese es el primero y el mayor de los mandamientos. Y el segundo es semejante a él: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas están contenidos en estos 2 mandamientos». Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó:
¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron. Entonces les preguntó él, pues ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor? Porque dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si pues David lo llama Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Nadie pudo responderle palabra, y desde aquel día en adelante, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Capítulo 23. Entonces, dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, así que deben obedecerles y hacer todo cuanto les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, pues no practican lo que predican.